Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa de este debate del domingo. Nos están acompañando los representantes del Partido Demócrata Cristiano, del Movimiento Sin Miedo, de Unidad Demócratas. Todavía no ha llegado el representante o la representante del Movimiento al Socialismo, don José Ortiz. A las 7 de la mañana hoy nos había confirmado otro de los encargados del Comité Político Departamental del MAS. A las 7 de la noche también nos había confirmado. Por la lluvia deben estar por llegar tarde, entenderemos así. Después de la pausa estamos en este debate del de hoy domingo. Ya vuelve Debate. Continuamos con Debate. Estamos en el programa de nuestro debate. Le digo muy buenas noches a Horacio Pope del Partido Demócrata Cristiano. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, querido Wilson? Buenas noches. Complacido siempre de estar en tu programa y prestos pues a responder todas las preguntas que tú nos las hagas. Y muy buenas noches también a tu fiel televidencia. Del Movimiento Sin Miedo, Fátima Alarcón, buenas noches. Buenas noches, Wilson, agradecerte por la invitación, saludar también acá a mis oponentes circunstanciales y también a la colectividad que tiene, la atención de honrarnos con su televidencia. Muchas gracias. Ibar Carballo es candidato por UD, Unidad Demócratas. Buenas noches, Ibar. ¿Cómo está, Wilson? Muy buenas noches, agradecido por la invitación. Un saludo a todos los que están en este momento en sus televisores, en sus casas, viéndonos, y también un saludo a nuestros amigos, colegas candidatos en este momento. Junto con ellos han sido testigos de la llamada que hemos hecho al representante departamental del MAS, don José Ortiz. Nos ha dicho, ya está llegando nuestras representantes, lo que nos ha dicho, esperamos que sea cierto, que sea evidente. Empecemos con nuestro debate. Cada uno va a tener hasta 2 minutos para responder, pero también hasta 2 minutos para preguntar. Le voy a preguntar a nuestro colega Max si están ya listos nuestros contadores para que tengamos nuestros tiempos exactos. Horacio Pope, que es Partido Demócrata Cristiano, será el primero que responda a las preguntas de cada uno de los representantes que en este momento se encuentran aquí en el programa del domingo. Empecemos con la pregunta entonces de la representante del Movimiento Sin Miedo, Fátima Alarcón. Le prestamos el micrófono, por favor. A él una pregunta, tiene hasta 2 minutos. Horacio, preguntarte, según tu visión de actual candidato por la CIR 1 de Sucre, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión del actual presidente? Horacio, también tiene hasta 2 minutos. Controlemos el tiempo, Max, por favor, para poder responder. Bueno, miren, buenas noches. Cubre pues a la llamada revolución cultural y democrática una bruma espesa de mentiras, ¿no es cierto? Evo Morales se alzó al poder prometiendo y proclamando derechos que finalmente nunca los ha cumplido, porque en la vida diaria no los vive, no los cree, no los siente. Muy difícilmente una persona que no siente, que no vive aquellos principios que declara demagógicamente, los puede llevar a la práctica. Como consecuencia de aquello, tenemos un Estado que ha quebrantado los principios fundamentales de respeto a la dignidad de la persona, ¿no? En este gobierno han habido ejecuciones, han habido persecuciones, o a causa de ellos más de 700 exilados, personas encarceladas sin el debido proceso, muchas otras familias amedrentadas, asustadas, arrinconadas, temerosas, que ni siquiera se animan a levantar la voz de protesta en este país. Es decir, Evo Morales no solamente ha destrozado las instituciones, porque vivimos en un proceso de desinstitucionalización, de desconstrucción de las instituciones, que él lo planteaba para poder alzar una nueva institucionalidad en este país. Sin embargo, las ha destruido todas las instituciones y no ha dado nueva institucionalidad a este país. Vivimos en una anarquía institucional, en una anarquía social, en una anarquía moral. Y digo anarquía moral porque Evo Morales
cada día da pésimos ejemplos a la población. Cada día a rodillazos agarra a la gente, cada día a rodillazos agarra los derechos fundamentales, cada día a rodillazos agarra los principios, y ha generado pues que en este país nada esté en su lugar, que todo esté fuera de control. Él es culpable, pese a la bonanza económica en la que vivimos y la que nos podría haber generado prosperidad, porque vivimos en abundancia, pero no en prosperidad. Todo este dinero que hoy en día despilfarra Evo Morales no nos ha de conducir a nada, absolutamente a nada. Y una vez que Evo Morales se retire del poder, los que lo tengan que suceder van a tener que lamentablemente pagar los platos rotos, pero además asumir el trabajo de recomponer a las familias de bolivianas, de recomponer la institucionalidad y de recomponer el Estado de Derecho. La consulta ahora del representante de UD, Ibar Carballo, por favor, 2 minutos también tiene para preguntar al candidato del Partido Demócrata Cristiano. Unidad Demócrata desde el principio ha venido creyendo que la unidad de la oposición era fundamental para poder derrocar a este actual régimen de gobierno que es el MAS. ¿Qué piensa en este momento acerca de la unidad, Horacio, cuando representa a un partido político que arma una estructura de candidatos en 24, 48 horas a lo sumo y pretende presentar a la población como una propuesta seria de candidatura, ¿no? Adelante. Miren, la unidad se hace en base a la inclusión. La inclusión se hace en base a las diferencias ideológicas, se hace aceptando las diferentes formas de pensar, se hace aceptando las diferentes posiciones políticas que uno puede tener. Yo estuve en conversaciones con su jefe, señor Ibar Carballo, y él me dijo, a través de una invitación que él mismo me la hizo en su oficina en La Paz, él me dijo que para poder ser candidato suyo, porque yo en un principio confié en que se podía consolidar, de que se podía amalgar, de que se podía lograr una unidad, pero él me dijo que para poder pertenecer al bloque de unidad, yo debía inscribirme a su partido, lo que significa despojarme de mi ideología, despojarme de mis principios políticos, despojarme lo que en esencia Horacio Pope es. Y ese ya no es un proyecto de unidad, es un proyecto político, es un proyecto partidista, es un proyecto excluyente. La unidad debía haberse hecho rescatando las diferentes figuras regionales que existen en el país. Jorge Tuto Quiroga tuvo la suerte, sí, en esas 48, en esas 72 horas que empezó, que armó prácticamente la estructura que hoy en día él encabeza, tuvo la suerte de poder recibir a toda aquella gente que había decantado, que había sido excluida de ese falso proceso de unidad. Jorge Tuto Quiroga fue rescatando a todas aquellas figuras que no tuvieron la posibilidad de entrar a codazos o empujones dentro de las listas de unidad demócrata y que finalmente son figuras representativas de su lugar aquí y en varias partes del país. Vamos a dar ahora, para que responda la representante del Movimiento Sin Miedo, en las mismas condiciones. Empezará Horacio Pope del PDC para preguntarle a Fátima Alarcón del Movimiento Sin Miedo. 2 minutos, adelante, por favor, Horacio. Mira, Fátima, buenas noches. Fátima, en reiteradas ocasiones Juan del Granado dijo que el proceso de cambio había que reconducirlo, que el proceso de cambio había sido herido de muerte por el autoritarismo de Evo Morales, autoritarismo que él por muchos años, por largos años, estuvo respaldando y ante el cual hizo oídos sordos. Él dijo que había que reconducir el proceso de cambio, y reconducir el proceso de cambio, en sus propias palabras, significaba radicalizar precisamente las propuestas que el MAS y que se transcribieron en la Asamblea Constituyente para poderlas llevar a la práctica. Es decir, el movimiento Sin Miedo propone en el fondo las mismas líneas programáticas y las mismas líneas políticas que el movimiento al socialismo, solamente con un cambio de cabeza. Gracias. Controlamos, Max, por favor. Aclarar más que todo también a la población que el proceso de cambio que está llevando adelante Evo Morales no es el proceso de cambio que había la necesidad por parte de los bolivianos generar. Este proceso de cambio surge allá por los años 90 con la primera marcha indígena, ¿no? Y aquella marcha nos hace ver también la necesidad de una reforma de la Constitución, de una asamblea constituyente, ¿no? Lo cual se refuerza con la guerra del gas, el 2003 en La Paz, y la guerra del agua en Cochabamba el año 2000. Evidentemente, los gobiernos anteriores han tenido el desacierto en su accionar,
y fruto de ello es este gobierno que tenemos ahora. En todo caso, aclarar de que el proceso de cambio que quiere el movimiento Sin Miedo es el proceso de cambio que significa un beneficio para la colectividad boliviana, para todos en su conjunto, y no como ahora solo para organizaciones sociales, o mineros, o notarios, o cocaleros, ¿cierto? Con nosotros no habrá el radicalismo. Nosotros queremos que los recursos de los bolivianos se inviertan en todos los bolivianos y no solo en la cúpula que ostenta el poder actualmente como se está dando. Entonces la población boliviana, los sucrenses, los chuquisaqueños no tienen que preocuparse de aquello porque nosotros, la intención nuestra es de llegar al gobierno y trabajar y hacer todo lo que hasta ahora no se ha hecho, todo lo que hasta ahora solo queda en meros discursos, en palabras muy hipócritas, porque al momento llegado se hace todo lo contrario de lo que se dice en uno u otro discurso. Ahora, el representante de UDE, Ibar Carballo, que le pregunta a la representante de MSM. 2 minutos también. A ver, en la misma línea, ¿cómo podemos hablar de una reconducción del proceso de cambio si el MSM ha sido parte del inicio de este gobierno de MAS, ha acompañado en el proceso constituyente, ¿no es cierto? Así que, ¿qué cosa, digamos, van a cambiar en este momento del proceso si ustedes han iniciado y han dado el pie y la línea inicial sobre lo cual se ha trabajado y hemos llegado donde hemos llegado? Bueno, en realidad, reitero, el proceso de cambio que quería la población boliviana y que quiere el MSM no es el proceso de cambio que está llevando adelante Evo Morales. Los que se han equivocado son los del MAS, con sus organizaciones sociales, que hacen las cosas toda a la fuerza. Lo que es a la fuerza no dura, lastima sensibilidades. Ellos se han equivocado, ellos tendrían que volver a retomar la línea del proceso de cambio para que la sociedad boliviana se vea beneficiada. En todo caso, reitero nuevamente, nosotros vamos a trabajar en ello y no se confunda la población. Nosotros, si bien en algún momento el MSM ha sido parte, ¿no?, del MAS, era porque en inicio se hablaba una sola voz, un solo idioma. Con el transcurso del tiempo, debido a la angustia de algunos personajes nefastos para el país que están dentro de la cúpula del gobierno, han desvirtuado, han, digamos, equivocado este proceso de cambio. Es por eso que ahora la sociedad boliviana está muy molesta con este gobierno, está desilusionada, está desencantada, y hay muchos disidentes del MAS que piensan igual que la mayoría de los bolivianos, que este proceso de cambio nos saca de una Bolivia mala para llevarnos a una Bolivia peor. Vamos a proceder ahora. Las preguntas serán para el representante de UDE, Ibar Carballo. Empecemos con Horacio Pope, también 2 minutos para preguntar. Buenas noches. Evo Morales viene y a través de un decreto, entre comillas, nacionaliza las acciones de Fancesa que pertenecían a Soboce y las pone en manos de la gobernación. Un decreto abusivo porque dice: yo nacionalizo, pero quien pagan son los chuquisaqueños. Yo nacionalizo, pero quien paga es la gobernación con el dinero de los chuquisaqueños. Cuando en realidad esa nacionalización la debería pagar el gobierno central, no un departamento con una economía esmirriada, no un departamento que está en el último lugar en inversión pública, no un departamento postergado, que no tiene carreteras, que no tiene una salud salvable. Tú, Ibar Carballo, ¿estás de acuerdo que Samuel Doria Medina presione para que este departamento, con su economía, que lo dije anteriormente, bastante esmirreada, languideciente, le pague 94 millones de dólares a Soboce, que finalmente proviene del bolsillo de cada uno de los chuquisaqueños, de cada uno de los sucrenses? A ver, desde ningún punto de vista, ¿no? Ha sacado el decreto de nacionalización de las acciones que tenía Soboce, pero debería ser el gobierno quien asuma y quien cancele
Más a seguir, debería ser el gobierno quien asuma y quien cancele el monto correspondiente a las acciones de soborno. No olvidemos que la seguridad jurídica tiene que ser parte fundamental de este país para atraer las inversiones privadas, ya sea internas del país o ya sea de afuera, ¿no es cierto? Y no se pueden expropiar o nacionalizar o bajo cualquier eslogan derechos fundamentales consagrados de inversionistas. Samuel Doria Medina en su momento el año pasado dijo que si le cancelaban el monto, que si el gobierno cancelaba el monto, él iba a invertir esos millones de dólares en el departamento. Él iba a poner la plata en empresas que vayan a generar empleo en el departamento y además consensuando y con todas las organizaciones vivas de la ciudad de Sucre, ¿no? Así que desde ningún punto de vista nosotros que estamos de acuerdo con que ese monto económico sea cancelado por la gobernación, que al final significaría mermar y cortar los gastos de inversión para el departamento, significaría menos carreteras, significaría menos salud, significaría menos apoyo al agro en tema tecnológico. Así que no, de ninguna manera, ese gasto lo tiene y lo debe asumir además el gobierno central. La pregunta de Fátima Alarcón, del MSN, al representante Neuqui. Bueno, señor Ibar, ha sido muy cuestionada la declaración que hizo anterior semana el señor Doria Medina en cuanto a la repartición del porcentaje 50-50. ¿Cuál es la explicación que usted da como representante de esa fórmula? A ver, es pues ha sido una interpretación antojadiza del movimiento al socialismo, que además, basándose en esa declaración, ha empezado una guerra sucia mediática donde hasta el momento nos cuesta a los bolivianos más de 7 millones de dólares. Más de 7 millones de dólares. Los actuales contratos están consolidados, no se los puede cambiar, no se los puede modificar. Cuando se hablaba del 50-50 se hablaba para futuros contratos. Hay que atraer la inversión al país. La inseguridad jurídica que ha generado el gobierno ha espantado las inversiones de afuera. Las reservas se van a acabar, no son eternas. En estos últimos años no estamos encontrando importantes reservas de gas. Tenemos que salir del extractivismo y hacer de la prosperidad un derecho para los bolivianos, ¿no es cierto? Así que es simplemente atraer, dar seguridad, dar certeza, dar las condiciones necesarias para que las empresas de afuera se animen a venir a Bolivia, se animen a explorar y a buscar y a encontrar nuevas reservas de gas, sobre lo cual también se va a basar los futuros ingresos de nuestro país, y sobre esos ingresos se puede generar una economía y se puede generar un motor productivo en este país, que es lo que necesitamos en este momento. Lo que necesitamos es generar empleo, lo que necesitamos es generar educación de calidad para nuestros hijos, lo que necesitamos es salud digna para los bolivianos, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es capacitar a los jóvenes, darles incentivos para que la juventud, los profesionales recientes se inserten a la población económicamente activa. Primera ronda, esperaremos la segunda. Esta es en realidad la silla que estaba destinada al representante del movimiento al socialismo. Don José Ortiz, usted se había comprometido a las 7 de la mañana de hoy, a las 8:05 de la noche de hoy. Aquí va a estar su representante. Nadie les puede obligar a que defiendan su proyecto político. Pero don José Ortiz, no hay que faltar a la verdad. No hay que decir sí va a estar el movimiento al socialismo cuando no va a estar. Ya le denunció su diputado suplente por la Pluri y dijo que usted es el que impide que los representantes del MAS vayan a los debates. Una pausa y volvemos. Ya vuelve Debate. Continuamos con Debate. Ahora vamos a empezar con las preguntas para el candidato de UD, Ibar Carballo. Empecemos con Horacio Pope, del PDC. Pregunta en 2 minutos. Ibar, respecto a la respuesta que tú me diste anteriormente, en ningún momento yo escuché que el señor Samuel Doria Medina renunciaba a la deuda o renunciaba a que sea la gobernación la que le pague la deuda, y no partió en ningún momento de él, no fue iniciativa en ningún momento suya el pedir que sea el gobierno central que se lo pague.
lo hemos visto constantemente en spots publicitarios durante estos últimos prácticamente 2 años, a Samuel Doria Medina exigir que la deuda que se le debe a Soboce se la pague la gobernación de Chuquisaca. Obviamente no estamos en desacuerdo de que se ponga en peligro la inseguridad jurídica, no estamos en desacuerdo. En lo que estamos nosotros absolutamente desacuerdo es que un departamento absolutamente esmirriado, languideciente económicamente, se le quiera extirpar 94 millones de dólares. Y si el señor Samuel Doria Medina dice que con esos 94 millones de dólares que se le cancele, va a invertirlos en la salud, de una vez, si es que ese dinero le sobra, que renuncie precisamente a esa deuda que se le tiene, si es que le sobra el dinero, dicho sea de paso, y se la dé directamente a la gobernación. Por otro lado, Ibar, mira, se ha hablado mucho del proceso de unidad, tú me lo mencionabas al principio. No obstante, en declaraciones de Jaime Hurtado, de Jaime Navarro, se ha dicho que los candidatos tienen que estar inscritos dentro de Unidad Nacional, tienen que ser parte de la línea de Unidad Nacional, tienen que estar adscritos a Unidad Nacional. Este es un proyecto, el proyecto de unidad puede ser un proyecto de partido. El proyecto de unidad no se hace incluyendo a las diferentes corrientes, incluyendo a las diferentes fracciones que por naturaleza existen dentro de la oposición. El proyecto de unidad no debería ser un proceso que incluya a todos aquellos sectores marginados por el movimiento al socialismo, o el proyecto de unidad necesariamente tiene que estar adscrito a Unidad Nacional. A ver, primero, en ningún momento he mencionado que Samuel Doria Medina haya renunciado a la deuda que tiene por la inversión que ha realizado. Y por supuesto que sí, o sea, están las grabaciones, no tengo el tiempo exacto, pero un año un poco más, Samuel Doria Medina ha dicho en una conferencia de prensa acá en Sucre que esos recursos, que si se lo devolvían, él los iba a invertir en el departamento. Y eso no es nuevo, él ya a través de Soboce ha iniciado lo que son los CITES a nivel nacional con recursos privados. ¿Qué son los CITES? Son centros de innovación tecnológica que da capacitación técnica y proporciona tecnología a la mano, califica la mano. Gracias a los CITES, muchas familias y muchos emprendedores en el país en este momento tienen negocios establecidos. Van caminos a ser medianas empresas y con potenciarse hacia el futuro. Están generando economía para su familia, y están generando economía, están generando empleo para gente que en este momento lo necesita en el país. Ahora, cuando hablamos de la unidad tiene que ser incluyente, por supuesto que sí, pero no condicionada tampoco, ¿no? O sea, cuando se habla de unidad, inicialmente nació el concepto de unidad a través de Unidad Nacional. Se ha conformado el Frente Amplio, que todos lo conocen, con la intención de conformar la unidad de todos los partidos de oposición y todos los líderes de oposición. No se ha conseguido la unidad absoluta, por supuesto, sería lo ideal, pero también sabemos que eso nunca se va a dar. Pero sí se ha conseguido la unidad posible. Se ha conseguido la unidad posible a través de los dos personajes de oposición, de los dos líderes de oposición más claros en el país, como es Samuel Doria Medina y Rubén Costas. A su vez, cada uno de estos líderes tiene alianzas con otros líderes departamentales, ¿no es cierto? No podemos hablar de que me han excluido de la unidad, cuando para participar yo de la unidad he tenido que poner mis condiciones. Vamos con la consulta de la candidata del MSM. Gracias. Iber, ustedes como frente que se presenta a estas elecciones, seguramente han analizado la nueva ley minera. Por favor, me gustaría saber su opinión de la misma. Específicamente de la ley de minería, de la actual ley de minería. Bueno, la verdad, no soy un todólogo, no conozco la ley, no pretendo fingir que lo sé, así que no sé. Como partido tampoco analizaron, no sé de qué exactamente, o sea, no sé qué exactamente me está preguntando. Es como si yo le preguntara, ¿usted conoce el proyecto de ley sobre la tenencia de animales, digamos, ¿no? Pero claro. ¿exactamente qué? No, con calma. No, le pregunto si ustedes como partido político han analizado la nueva ley de minería. A ver, si algo Unidad Nacional ha planteado, claro, es que los recursos naturales
tienen que estar en control, el control de los recursos, de la explotación de los recursos naturales tienen que estar bajo eso está claro, o sea, tanto en el tema de la minería, tanto en el tema de los hidrocarburos, el control los tiene que tener el Estado, ¿no es cierto? Se tiene que ver que los ingresos de estos se vayan a invertir en el país, se vayan a invertir en educación, se vayan a invertir en salud. Nosotros planteamos el incremento del 50% en la inversión en educación, del 8% del Producto Interno Bruto, que es actualmente el 12%. ¿Para qué? O sea, primero para dotar de tecnología a los establecimientos educativos, de tecnología a los estudiantes, y además se pretende también generar cursos de estimulación a los niños de 0 a 8 años, que en la actual estructura educativa son los más desprotegidos. ¿No ve? Pretendemos crear un hospital de tercer nivel, un oncológico, un geriátrico en cada departamento, pero que tengan la tecnología adecuada, que no sean huecos, que no sean elefantes blancos, ¿no es cierto? Con esos recursos que se vaya a obtener por la explotación de los recursos naturales, pretendemos nosotros generar 50.000 empleos para los jóvenes. Vamos a hacer circular siempre al sentido de las agujas de las manecillas del reloj en el sentido tradicional. Vamos a ir ahora a las preguntas para el representante del Partido Demócrata Cristiano. Empiece doña Fátima Alarcón, por favor, la pregunta para él. Bien, Horacio, en el mismo sentido, tal vez ustedes como partido político también han hecho algún análisis de la nueva legislación que se ha puesto en vigencia en nuestro país. ¿Cuál es la opinión general? Bueno, a ver, las leyes no son más que una extensión de la Constitución Política del Estado. Las leyes lo que tratan es de implantar metodológicamente y progresivamente la Constitución Política del Estado, una Constitución con la cual nosotros estamos en desacuerdo. Tienen que haber un sinnúmero de reformas a esa Constitución Política del Estado que no refleja la realidad de la sociedad, que no refleja la realidad económica, que no refleja la realidad cultural y religiosa de esta sociedad. Las leyes, las hemos venido observando, últimamente veía el día de hoy una ley para el patrimonio cultural que se crea, que eso debería interesarnos bastante a nosotros en la ciudad de Sucre. No reflejan ni son solución, además, así como la Constitución Política del Estado no es una solución para la problemática estructural que existe en este país, las leyes tampoco son una solución. Por ejemplo, esta ley del patrimonio cultural busca la preservación precisamente de todo el patrimonio que existe en el país, pero no le asignan ningún recurso, no le asignan ningún método ni instrumento para poder dotarse de recursos a las instituciones mandadas precisamente a la preservación, a la mantención, a la conservación y a la administración de los recursos patrimoniales que existen en nuestro país. Es decir, la Constitución Política del Estado como matriz, como eje central, precisamente como madre de las leyes, está mal. Y una Constitución Política del Estado en mal estado precisamente no puede generar, no puede provocar, no puede abortar más que leyes que obviamente van a estar también en desacuerdo, desenchufadas de la realidad y que no van a poder generar ni ahora, no lo han hecho durante 9 años, no van a poder generar ahora ni a futuro ninguna salida para los problemas que tiene la sociedad, para los problemas que tiene la familia y el individuo en general. Ibar Carballo, la pregunta para Horacio Pope. A ver, Horacio, tú que cuestionas el tema de la unidad, en su momento Jorge Quiroga salió, primero que salía y no salía a ser candidato, ¿no? Salía y no salía, salía y no salía. Luego dijo que unos días iba a presentar una propuesta de unidad a la oposición que nunca llegó la propuesta de unidad. En tu criterio, ¿cómo debería articularse la unidad? ¿No? Todas las agrupaciones, todos los frentes políticos tienen diferentes visiones. Hay que hacer una agenda mínima nacional, entiendo yo. Pero si dentro de esa agenda mínima, sin esa coincidencia programática mínima, todavía existen diferencias entre uno y otro, y esas diferencias hacen que dicen, no, o sea,
si esto que yo quiero, pienso, exijo no está, la unidad para mí no sirve, así que prefiero ir solo y hacerle un grueso favor al MAS y serle funcional. ¿Cuáles deberían ser los parámetros para una unidad sólida, pero que no discrimine en criterio a ciertos actores y líderes políticos? ¿Sabes, Ibar, cuál debería ser la base, el fundamento de unidad, el que Samuel Doria Medina tenía dentro del Frente Amplio? ¿Cómo podemos creer en la palabra del señor Samuel Doria Medina cuando ha excluido, ha dejado y ni siquiera ha tenido la más mínima decencia de comunicar a sus aliados del Frente Amplio que se iba a unir con Rubén Costas? Por eso todos esos sus aliados del Frente Amplio, don Germán Antelo, la asociación Alejo Calatayud de Cochabamba, doña Loyola Guzmán, que era una figura emblemática, quizás la más importante dentro del Frente Amplio, también salió ofendida junto con José Antonio Quiroga, sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El Frente Amplio tenía una buena base. Yo leí precisamente esa declaración de principios del Frente Amplio que se declaraba como institución para la democracia que ha de permitir las diferentes corrientes ideológicas al interior de esa institución, al interior precisamente de ese frente. Pero ¿qué es lo que pasó? Samuel Doria Medina priorizó su alianza con Rubén Costas y excluyó a todos. Eso lo sabe la gente, no es algo que yo me lo estoy inventando. La gente sabe que día que pasa por la soberbia del señor Samuel Doria Medina, por creerse autosuficiente el señor Samuel Doria Medina, va perdiendo liderazgos regionales, va perdiendo gente emblemática, va perdiendo gente pensante, va perdiendo a grandes personalidades que tuvo en un principio la oportunidad de congregar en un solo frente político, pero hizo que su proyecto no sea más que partidista. El señor Jorge Tuto Quiroga ofreció que una semana y media previa a la elección se baje el candidato que tenía menos posibilidades, pero como el señor Samuel Doria Medina sabe que él siempre ha empezado arriba en una elección y ha ido bajando, y el señor Tuto Quiroga en nada más que unos cuantos días creció el 400%, no respondió. El señor Jorge Tuto Quiroga no tuvo eco dentro de la Unidad Demócratas. El señor Samuel Doria Medina se corrió ante el reto de Tuto Quiroga. Vamos a preguntarle ahora a la candidata del Movimiento Sin Miedo, Fátima Alarcón. Empecemos con Ibar Carballo. Adelante con su pregunta. Antes quisiera, por favor... Y después va a tener su tiempo. Es la pregunta para él. Bueno, Fátima, el MCM, la impresión que la gente tiene es que está más cerca del MAS que de la oposición. De darse una virtual segunda vuelta entre Samuel Doria Medina y el MAS, ¿a quién cree usted que apoyaría su partido? Bueno, creo que es un poco confundir a la población decir que nosotros, los del MCM, somos cercanos al MAS. Hace un momento ya lo aclaré. Nosotros no podemos estar cercanos al MAS porque no es el proceso de cambio que se prometió a los bolivianos. Nosotros no somos gente que vamos a extorsionar ni vamos a permitir la injerencia entre órganos. Actualmente está por demás visto cuánta injerencia ejerce el Ejecutivo en los órganos electoral, judicial y legislativo. Por cuanto mal se podría decir que nosotros tenemos ese acercamiento y que tendríamos que virtualmente apoyar a la gente del MAS. De ninguna manera. Se están haciendo esas conjeturas, se están haciendo unas hipótesis, nada más para confundir a la población, y eso no está bien. Y nuevamente yo agradezco, Wilson, esta invitación que nos haces, porque de qué manera esto sirve para aclarar a la sociedad, a la colectividad. El MCM no está cercano al MAS, no lo va a estar. En algún momento sí, de inicio se pensó de otra manera. Se llevaron las cosas por otro rumbo, no hemos estado de acuerdo y nos hemos hecho a un lado. Eso tiene que estar muy claro para Bolivia. Y en todo caso nosotros no estamos, reitero, del lado de la extorsión. Hay muchas cosas que no quedan claras, incluso habiendo un ministerio de lucha contra la transparencia, y para mí es lucha contra la transparencia y es un ministerio de
de lucha en pro de la corrupción más bien, ¿no? Bueno, gracias. Horacio Pop, la pregunta. Querida Fátima, cuando dos partidos comparten una misma base programática, cuando dos partidos tienen la misma finalidad política, cuando dos partidos dicen asentarse en las mismas reivindicaciones, cuando dos partidos políticos dicen sostener la idea de un Estado plurinacional como el que hoy en día tenemos, cuando dos partidos han estado juntos en función de gobierno por más de 5 o 6 años, cuando dos partidos han sido cómplices de los atropellos a los derechos humanos, cuando dos partidos han sido cómplices de los asesinatos en La Calancha, de las ejecuciones en Santa Cruz, de ese show montado que ha tenido lamentables víctimas en el Porvenir en Pando, cuando dos partidos han impulsado a los cocaleros hacia la ciudad de Cochabamba para colgar a un joven como el señor finado Cristian Urresti, esos dos partidos son pues hijos del mismo padre. Esos dos partidos son en el fondo, en esencia, sustancialmente lo mismo. Si un partido dice que propone el proceso de cambio y es un gobierno como el del MAS el que está llevando adelante ese proceso de cambio, lo único que quieren es solamente un cambio de presidente, un presidente que fue aliado coyuntural mientras les favoreció a los intereses del movimiento Sin Miedo, porque su separación, su quiebre, no se debió precisamente a una crítica de lo que el movimiento al socialismo hacía. Pero me preguntaba otra cosa, querida Fátima. Ha lacerado el alma de esta ciudad durante años y sigue latente hasta el día de hoy el tema de la capitalidad. Yo lo que quisiera saber, Fátima, es si tú sinceramente has tenido la posibilidad de hablar este tema con Juan del Granado y poderle dar una viabilidad para nuevamente resarcir todo el daño que en este tema se le ha causado a la ciudad de Sucre. Te agradezco la pregunta, Horacio, porque con mi respuesta se van a aclarar muchas dudas que no solo están en ti, sino también probablemente en gran parte de la población sucrense, chuquisaqueña. Hemos hablado con Juan de Granado, este problema también es una situación que nos ha preocupado y nos sigue preocupando bastante por cuanto a los resultados que se dieron con el tema de la Calancha. Sin embargo, el tema más que todo de la sede, ¿no? El traslado de la sede ha sido el asunto que ha generado toda esta problemática. Y esto incluso ha sido a iniciativa de actuales candidatos, ¿no? Sabemos todo lo que nos hemos vivido acá todo ese tiempo y sabemos quiénes han sido, sabemos que no todos están en el proceso. En todo caso, recordemos también que coyunturalmente Juan del Granado era en ese entonces alcalde de La Paz y a eso se debió más que todo la respuesta. Como candidata para la diputación, obviamente que tengo que luchar, digamos, es mi norte luchar por todos estos derechos que corresponden a Sucre, capital, no solo capital, sino también sede. Decirte, Horacio, y decir a la población que la sede no se vino, uno por falta de la intención política del MAS y otro por el radicalismo de la oposición de aquel entonces. Oposición que ahora también quiere volver a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente esta gente no se cansa de hacer daño. En todo caso, yo exhortaría a la gente del MAS que tuviera esa voluntad política de hablar sobre este tema y también aclarar que el desarrollo y el progreso de una ciudad no pasa por ser sede, ¿no? Miremos a Cochabamba, miremos a Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo están de desarrollados? Y en el próximo bloque tendremos la oportunidad de seguir escuchando a los invitados en el debate de hoy domingo. Una pausa y volvemos. Vuelve debate. Continuamos con debate. Bloque del debate, empecemos con los representantes de los partidos que son candidatos a la circunscripción número 1. 2 minutos para cada uno de ellos, para que pueda decir su criterio. Adelante, Horacio Pope, empecemos con usted. Bueno, ya la gente nos conoce
La gente nos ha visto actuar en los últimos años, sabe que nosotros hemos impuesto en la ciudad de Sucre un nuevo estilo, una nueva conducta, una nueva disciplina, una nueva forma de hacer política. No nos podemos preciar de aquello. La gente hoy en día a nosotros nos ve como una opción segura, nos ve como una opción útil y nos ve además como una opción transformadora. Una opción segura porque en los últimos años nosotros hemos mantenido una consecuencia, una coherencia, es decir, una relación entre lo que se dice y se hace, una armonía entre lo que se plantea y entre lo que uno hace. También somos una opción útil dentro de la circunscripción 1, porque nosotros somos la posibilidad real y más aventajada de poderle ganar al movimiento al socialismo dentro de la circunscripción 1. La gente sabe concentrar su voto, la gente sabe utilizar su voto, nos lo demostraron a nosotros en la elección municipal. Lamentablemente, los resultados de la unidad, lamentablemente, por aquella sigla, por aquella persona por la cual la gente depositó su confianza, no la ha sabido cumplir, pero nosotros nos hemos sabido mantener firmes ante los ofrecimientos de repartija de poder, firmes ante las adversidades. Nada nos ha doblegado el brazo, y la gente lo sabe, y somos también una opción transformadora. Somos una opción transformadora porque la gente está casi segura de que nosotros, si llegamos al Parlamento con el voto de su confianza, vamos a llevar adelante un papel transformador, un papel que vaya a resarcir precisamente todos los daños que se le han ocasionado a Sucre y que vayan a poner después de décadas en un buen sitial en el que se merece a esta ciudad en el Parlamento. Por eso Pope es candidato por la circunscripción 1 del PDC de Tuto Quiroga. Fátima Alarcón, tiene 2 minutos. Gracias, Wilson. Decir que también la gente sabe que nosotros somos la opción más saludable, la más ecuánime. Si llegamos a la Asamblea Legislativa, vamos a hacer el trabajo, como siempre, me he destacado en hacer un trabajo honesto, honrado, fiel a principios y valores que no se negocian. No voy a ir allá a negociar ni a transar en favor de beneficios propios o de familiares. Voy a trabajar por la gente, por toda la gente, pero voy a hacer énfasis en la gente que más necesita. Nuestra ciudad necesita muchos proyectos, muchas cosas que las voy a gestionar con la ayuda, con la confianza de cada uno de los electores, que me lo dicen también en la calle. Agradezco ese reconocimiento. La gente que me conoce sabe de lo que estoy hablando, sabe que no voy a negociar. Y en todo caso, Wilson, agradecer a los medios que nos están dando esta cobertura, porque en época electoral se tienen pues que viabilizar soluciones a la problemática de las personas, de los ciudadanos. En época electoral es un signo de respeto que tienen los candidatos hacia los electores, el venir a debatir, el hacer conocer sus propuestas, porque nosotros nos debemos a los electores, porque de dónde nos van a venir los votos si no acudimos a estos espacios, Wilson. Es muy sugestivo lo que hace la gente del partido en función del gobierno y no nos deja de preocupar, porque esto, a más de que no va a beneficiar a la colectividad, es un perjuicio. A lo mejor se está tramando un fraude, eso es lo que dejan ver. De todas maneras, el pueblo va a emitir su criterio. Muchas gracias. Fátima Alarcón es candidata del Movimiento Sin Miedo por la circunscripción número 1. A ver, primero, Samuel Doria Medina jamás ha traicionado al Frente Amplio. El Frente Amplio, a través de un proceso de selección interna de elecciones primarias, le ha elegido como candidato. Y en una elección nacional le hemos dado el mandato de que elija a su vicepresidente y el mandato de que pueda hacer más alianzas en beneficio del Frente Amplio, en beneficio de la unidad. Todos tenemos que estar conscientes de que la unidad viene con renunciamientos. El hecho de que una unidad mayor haya hecho que los intereses personales de muchos que estaban en el Frente Amplio sean afectados, no significa que el proyecto de unidad no estaba bien encaminado.
significa que los que estaban ahí diciendo que la unidad era el camino, pues tal vez el concepto de unidad no era tal, ¿no es cierto? Unidad Demócrata es la opción seria de oposición. Unidad Demócrata es la alternativa para los que no compartimos con el actual régimen de gobierno. Unidad Demócrata es el partido que le da certidumbre a la población opositora. Porque los bolivianos ya no queremos más delincuentes, más clanes familiares en el gobierno. Porque los bolivianos no queremos una justicia servil a los intereses del gobierno, que más parece un brazo operador político para perseguir a los opositores. Porque los bolivianos queremos una salud digna para todos. Porque los bolivianos queremos una educación de calidad para nuestros hijos. Hay que hacer de la prosperidad un derecho para los bolivianos. Y nosotros representamos a un proyecto nacional, de desarrollo nacional. No pretendemos acá venir a decir que somos los llaneros solitarios y queremos jugar el papel de héroe del departamento. Ibar Carballo es candidato de UDE a la circunscripción número 1. Este es el asiento del candidato o candidata del MAS que no está presente. El tiempo, repartiremos 1 minuto cada uno ya para su despedida. Horacio Pope, por favor. Bueno, Wilson, agradecerte a ti siempre por la cordialidad, por el espacio que nos prestas para poder exponer las ideas. Agradecerle también a la población que tan pacientemente nos ha prestado esta hora de participación aquí a los candidatos. La población tiene que saber discernir no solamente entre la propuesta, la población tiene que saber discernir, diferenciar entre las personas. Porque aquí es muy fácil venir a dar un rosario de propuestas, es muy fácil venir a declarar, pero una persona tiene que darse cuenta si entre lo que se dice y lo que se hace hay una coherencia, si entre lo que se dice y lo que se hace hay una lógica, porque es muy fácil jugar con la amnesia del pueblo y tratarle de proponer cosas que en la realidad no se cumplen. Es muy fácil venir y decirle al pueblo que hoy en día se va a hacer todo lo que en el pasado, teniendo la oportunidad de hacérselo, no se lo hizo. Es muy fácil venir a decir hoy a la gente que no se está con el movimiento al socialismo, cuando por años se ha estado en complicidad con el movimiento al socialismo y se ha callado frente a todas las atrocidades que ha podido haber cometido el movimiento al socialismo. No se puede decir que uno no es funcional al movimiento al socialismo cuando ha sido parte de la aprobación de una constitución que ha generado sangre y que ha sembrado luto y dolor en nuestra tierra, como ha sido la complicidad del último minuto para Fátima Alarcón. Gracias. Para que acabe esa exclusión de los indígenas, en un gobierno que se dice indígena, pero que se ha dedicado a patear todo el tiempo a nuestros compañeros indígenas originarios, estos espacios nos dan el lugar para que los electores formen un criterio y el 12 de octubre vayan de manera consciente, razonable, responsable, sensata, a emitir su voto, y esto para que en Bolivia se dé un cambio de estructura, un cambio de mandato, que el pueblo lo está pidiendo a gritos. Ya no queremos gente que privilegie a su entorno más cercano. Si se van a privilegiar, que sean los privilegiados todos los bolivianos, pero especialmente los más oprimidos, los más excluidos. Muchas gracias. Ibar Carballo, su minuto. Yo creo que decir que el pueblo tiene amnesia es ofender al pueblo. Yo más bien creo que el pueblo es sabio. El pueblo no olvida ni perdona. Yo creo que el pueblo va a tener la decisión en sus manos el 12 de octubre y va a poder cambiar de rumbo a este país. Va a poder hacer que entre al gobierno un hombre como Samuel Doria Medina, un hombre emprendedor, generador de empleos, que ha subir desde abajo, primero con una formación académica y segundo con buenas decisiones empresariales. Seguro estoy que muchos de los bolivianos y muchos de los ucranianos quisiéramos ser como él, perseverante, y que se quede en su país, que invierte en su país, que está dispuesto hasta su patrimonio, lo dijo, si es presidente va a vender sus acciones de Sobosa, hasta poner su patrimonio por el país. Ese es el hombre que los bolivianos queremos
y Unidad Demócrata es la propuesta nacional que los bolivianos queremos. Los tres son candidatos por la circunscripción número 1. Muchas gracias, Iván Carballo de UDEM. Muchas gracias, Fátima Alarcón del Movimiento Sin Miedo. Gracias, Julio Sofope del PDC. Amigos, el próximo fin de semana, el domingo, volveremos con el debate del domingo. Estarán ustedes. Seguimos el próximo domingo con la circunscripción 1. No sé si estará o no del Movimiento al Socialismo. Ha estado Max Rebollo en el cronómetro. Y en Suiza, Héctor Suárez en las cámaras. Gracias. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez.